social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. La justicia. Yo quiero insistir con ustedes sobre el tema de la justicia. Quiero insistir porque se los he dicho muchas veces. Incluso tenemos un día a la semana, un programa dedicado a la justicia, a hablar de la justicia, a explicar qué es la justicia. Pero también quiero insistir con los poderes públicos. Y también esto se los he explicado. No es una clase de moral y cívica, no es una clase de derecho constitucional, no es la primera clase de derecho, no. Son las lecciones que deben tener cada ciudadano. Esto debe nacer en la casa. Los pueblos que no tienen instituciones, que no tienen poderes públicos, terminan como hemos terminado nosotros aquí en Venezuela. Yo quiero insistir en que ustedes sepan qué son los poderes públicos de la nación. Yo quiero insistir en que ustedes sepan qué son las instituciones, qué significa ese tejido institucional que debe tener cada país. Quiero saber si por casualidad cada venezolano está interesado en eso. Porque hemos tenido casi 20 años sin instituciones. Y cuando no hay instituciones, no hay un país. No existe un país. A quienes les gusta. Y lo hago porque solo los ciudadanos saben de la importancia de este entramado que es la estructura jurídica de un país. Y como lo saben, las cuidan. Como lo saben, las hacen suyas porque es que son suyas, porque pagan los sueldos de cada uno de esos funcionarios, las defienden, porque sospechan que de no tenerlas terminan secuestrados en un país, les quitan su país y velan permanentemente porque estén allí. ¿Por qué hubo justicia ayer en Venezuela? En Estados Unidos, perdón. Porque no hay justicia en Venezuela. Después de casi 20 años de robos de instituciones del Estado, y por eso insisto en que ustedes sepan qué son las instituciones del Estado, y cuando digo del Estado es que son de ustedes, les pertenecen, han sido robados. Robados. Bancos, entidades financieras, la tesorería del Estado, gobernaciones, alcaldías, presupuestos de comisiones de alcaldías, el poder legislativo hasta el 2015, el dinero de las cajas de ahorros del poder legislativo, petróleos de Venezuela ha sido robado, saqueado. No existe petróleo de Venezuela y Venezuela vive del petróleo. ¿Saben lo que eso significa? Hambre. Cuando baja la producción del petróleo y baja los niveles que tenemos en este momento, eso significa hambre para Venezuela. ¿Por qué se hace justicia ayer en Estados Unidos? De un caso del que todo el mundo habla aquí, que es un entramado de corrupción como nunca antes visto, que tiene ramificaciones incalculables y que hablan de millones y billones y trillones de dólares de todos los venezolanos. ¿Por qué aquí en Venezuela no se pudo abrir una investigación? Porque es que Hugo Chávez secuestró los poderes públicos del Estado. Porque es que Hugo Chávez secuestró las instituciones del Estado. Y sobre todo asaltó la justicia. Eso no lo hace un gobernante cuando una sociedad sabe que eso no se puede hacer. Eso no se atreve a hacerlo un gobernante de una sociedad donde hay ciudadanos, y eso tenemos que empezar a entenderlo, procesarlo,
reflexionarlo y además asumirlo como una responsabilidad también de la sociedad venezolana. Ellos pudieron robar porque pudieron, porque nadie se los impidió. Aquí no hay un registro en casi 20 años de una marcha, una protesta, una concentración, y repito, en casi 20 años contra la corrupción. Si me van a decir que hay que esperar a que la MUD la convoque, les voy a decir que es en la clase política donde están los corruptos y que eso antagoniza con las marchas y las protestas que convocan los políticos. Las marchas, las protestas y las concentraciones son herramientas de los ciudadanos para protestar, para condenar todo aquello que ocurra en el alto gobierno o contra aquello que le afecte. Tuvo que ser la justicia de Estados Unidos la que condenara a una persona que aquí en Venezuela abiertamente, claramente y descaradamente está reconocido como una persona que ha robado. ¿Por qué en Estados Unidos? Les voy a decir qué pasa cuando se hace justicia en un país civilizado, en una sociedad moderna. Cuando se hace justicia, la gente salta a las calles a celebrar. ¿Qué celebran? Celebran dos cosas importantísimas: que tienen instituciones, que tienen poderes públicos, que tienen un sistema de justicia que funciona porque es imparcial, oportuno y de carrera. Pero sobre todo, celebran que tienen un país y que en ese país no existe la impunidad. Para cuando volvamos a tener país, yo quiero recomendarle, con todo respeto a esta audiencia, que asuman su responsabilidad como ciudadanos y vigilen que los próximos gobernantes no le quiebren los pies a los poderes públicos del Estado, no vuelvan a tomar por asalto la justicia y no rompan el tejido institucional. Bueno, maravillosa audiencia. Tenemos una invitada de lujo el día de hoy. No nos acompaña el profesor Daniel Barnaghi porque tiene un evento, un foro, exponente. Tenemos la dicha de contar en Buen Provecho con Anclas y con mis compañeros que son de verdad de un nivel de excelencia increíble. Venezolanos ejemplares y bueno, tienen que cumplir con compromisos adquiridos con anterioridad, y porque así como los escuchan acá en Radio Caracas o nos escuchan en Buen Provecho, también hay foros, eventos donde los quieren escuchar, y el profesor Barnaghi tiene una ponencia importantísima que la semana que viene vamos a compartir con ustedes porque me prometió que íbamos a hablar. Es una ponencia sobre ética en la política, tema que nos encanta a nosotros, lo conversamos muchísimo aquí Daniel y yo. Así que sea todo un éxito, mi querido amigo, tu ponencia de hoy, que de verdad siembre ética en el ejercicio de la política, que es tan importante. Hoy vamos a tocar un tema que es tabú aquí en Venezuela. Sí, yo lo digo con toda responsabilidad porque muy poca gente habla de este asunto. Y yo diría que son dos temas tabú. Hay un tema que no se trata aquí, no lo trata nadie, que es la paternidad irresponsable. ¿Cuántos niños en la calle porque no tienen padres que se ocupen de ellos? ¿Y cuántos que no están en las calles pero están en sus casas y sus madres son padre y madre, sostén de hogar, porque esos señores no se han dignado a cumplir con sus hijos? Esos son temas que no se tratan aquí, pero hay que comenzar a hablarlos de cara a un futuro cercano para que sean responsables, y también necesitamos para eso instituciones que funcionen. Por hoy vamos a hablar de un tema dramático también, terrible, es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y nosotros, aquí que ya tenemos suficientes y bastantes problemas, superamos con un promedio mundial en violencia de género, o sea, mujeres golpeadas. Y no es golpe, no es el ojo morado o los brazos fracturados. Es la violencia contra la esposa que está en la casa. Es la violencia contra la novia, contra la amante,
contra la concubina, contra las hijas. Es la violencia de esos machistas que seguramente no tuvieron hogar, no tuvieron casa, no tuvieron amor, no tuvieron una madre que les explicara que hay que respetar, no solamente a las mujeres, que hay que respetar a la gente. Bueno, ese tema lo vamos a tratar hoy con nuestra invitada, que ya la tenemos acá en línea, la tenemos por Skype, quienes están conectados con nosotros a través de nuestra plataforma del canal de YouTube la pueden ver. Es Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAZ, Centro de Justicia y Paz, organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. Bienvenida, Beatriz. Buenas tardes, Beatriz. Thais, muchas gracias. Un segundito porque no te estoy escuchando. Dame un segundito, por favor, Beatriz. Aló, ahora sí. Aló, ¿me ahora escuchas? Sí, te escucho. Ahora sí te escucho, Beatriz. Okay. Bueno, bienvenida a Buen Provecho. Mira, no solamente porque el domingo se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato hacia la Mujer, sino por el trabajo que ustedes hacen. En un país sin instituciones, Beatriz, es una pregunta que me angustia mucho. ¿A dónde acude la mujer maltratada por el marido, el novio o el hombre que tenga cerca y viva con él? ¿A dónde acude? Bueno, yo te escuchaba mientras que hacías las reflexiones iniciales del programa y en efecto, digamos, la problemática base de nuestro país y digamos, no solamente la percibimos nosotros como ciudadanos, sino ya ha sido declarada de forma internacional por los organismos de protección de derechos humanos, tiene un nombre específico, que es la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela. Y eso es base del no funcionamiento de las instituciones. Hemos perdido la capacidad estructural, funcional, de que las instituciones respondan o existan para proteger a los ciudadanos, para generar políticas públicas, para llevar a cabo el funcionamiento de una nación. Entonces, al estar eso caído, toda la vida, todos los derechos, todo el desenvolvimiento de los venezolanos se ve afectado. Y por supuesto, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia tienen, por supuesto, un impacto en este contexto de ruptura institucional. No solamente por la incapacidad de obtener justicia, sino también como las afectaciones en los diferentes tipos de violencias, porque a veces pensamos que la violencia contra la mujer o la violencia basada por razones de género es simplemente aquella violencia física, pero como tú bien lo mencionabas, existen diferentes tipos de violencias. Esas violencias van desde el ámbito psicológico, desde el ámbito físico, hay aspectos determinados por personas con discapacidad o personas que son víctimas de trata o tráfico, mujeres que son víctimas de trata o tráfico, la misma violencia institucional que es producto o donde la actuaría es del Estado. Entonces, sí, digamos, la base de la violencia es histórica, o la violencia de género es histórica y se basa en una cultura patriarcal. Tú mencionabas que muchas veces es producto, por supuesto, del hombre que no tuvo quizás una madre que lo enseñara, pero es que yo creo que va más allá de eso, va más allá de cómo sociedad es vista y entendida el rol de la mujer y cómo sociedad tenemos invisibilizada la violencia por razones de género, porque tiene que ver con los roles, tiene que ver con los estereotipos, tiene que ver con la cosificación de la mujer, tiene que ver con un entendimiento de lo que somos en la sociedad, en la familia. Entonces, a veces, a veces dicen, bueno, pero las mismas mujeres son machistas, pero es que estamos educadas en una sociedad machista. Y sin saberlo, sin tener esa conciencia, repetimos esos patrones, estereotipos de lo que se espera de nosotros y de lo que nosotras debemos ser. Y por supuesto, frente a esa discriminación y frente a la desigualdad, una forma extrema de la discriminación es la violencia. Sí, quiero preguntarte al regreso, tenemos que ir a una pausa, porque de eso se habla muchísimo, hablamos mucho de que las mujeres son machistas, ¿no? Quisiera que al regreso me dieras las características
de cómo es una mujer machista, qué es lo que a ella cómo la podemos identificar para que madres de niños pequeños, madres que están criando en este momento, puedan recibir de parte tuya una orientación. Porque también es otra pregunta que te voy a hacer al regreso. Muchas mujeres rechazan estos centros de ayuda hacia la mujer y los identifican con algo feminista. Y yo les explico siempre que las mujeres en general, no somos tú y yo, Beatriz, que pudimos nacer en un hogar debidamente constituido, que recibimos amor familiar, que pudimos estudiar, que pudimos casarnos, que pudimos tener una vida. Quizás somos una minoría y que lo que hay realmente, y a lo mejor es una mayoría, es una cantidad de mujeres que están realmente siendo víctimas de eso que también seguramente tú lo vas a identificar como un modo de violencia, vivir en unos hogares donde las maltratan o las violan los padrastros, los abuelos, o sea, estos dramas que se viven y que no son exclusivos de las clases populares. Ya volvemos, Beatriz, ya volvemos, amigos, con nuestra invitada de hoy, Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS. Nuestro tema de hoy, la violencia de género, el maltrato a la mujer. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con nuestro Buen Provecho de hoy. Les recuerdo que el profesor Daniel Bernagui no nos acompaña porque está en este momento cumpliendo compromisos académicos, dictando una conferencia con una ponencia estupenda relacionada con la política y la ética, que no están reñidas, aun cuando la realidad nos diga lo contrario. Tenemos ahí a nuestra invitada, Beatriz Borges. Ella es directora ejecutiva de CEPAS, Centro de Justicia y Paz, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. En una entrevista que le hacen a nuestra invitada en El Nacional, ella dice: Venezuela es uno de los países con las cifras más altas de violencia contra la mujer. Se calcula que 40% de las mujeres venezolanas han sido, son y serán víctimas de algún tipo de violencia. Es decir, 4 de cada 10. Beatriz, antes de ir a la pausa te hacía una pregunta y te anunciaba la segunda. ¿Cuáles son las características de una madre machista o de un grupo conformado por mujeres que sean machistas? ¿Cómo las identificamos? Bueno, primero quisiera como hacer una aclaratoria conceptual entre el machismo y el feminismo, que no son dos conceptos opuestos. El machismo es opuesto en tal caso al embrismo. El feminismo es el respeto y la defensa y la garantía y el conocimiento de los derechos de la mujer. Y hombres y mujeres debemos trabajar por los derechos de la mujer que son afectados en una sociedad. Y quisiera explicar esto de una forma sencilla, más que desde términos legales, dónde está la discriminación y dónde está la desigualdad.
tú me preguntas, bueno, las madres machistas o las madres que tenemos o que podemos tener, replicar esas frases sexistas o machistas. Por ejemplo, cuando una hija te dice, yo quiero ser policía o yo quiero ser bombero, y le decimos, pero eso es un trabajo para hombres. O por ejemplo, cuando hay un hombre que se asusta porque ve un insecto y le dicen, no seas niña, eres un cobarde. O, por ejemplo, si un hombre ayuda en su casa, le dices, qué maravilla cómo ayuda a ese hombre, porque como se supone que el que debe hacerle el trabajo es la mujer. O este tema del entendimiento de que siempre el hombre es el que debe pagar la cuenta. Y entonces la mujer se ofende porque dice, bueno, ¿cómo es posible si el hombre es el que debe dividir la cuenta? Las mujeres no estamos más asociadas a no tener esa capacidad de pagar, o de que una forma de cortesía solamente hacia la mujer es pagar la cuenta, pero ¿por qué también no lo puede ser de la mujer hacia el hombre? O, por ejemplo, les puedo decir, recientemente mi hija tiene 9 años y estudiaba historia en su colegio, y todas las referencias desde el punto de vista de líderes que participaron en la independencia o líderes históricos han sido de hombres. No tenemos referencias de mujeres o más referencias de mujeres. También en el tema de las labores económicas, el tema de la cosificación del cuerpo de la mujer, la exaltación de que somos valiosas porque somos bellas o porque está muy relacionada con nuestros atributos físicos. Cuando uno va por la calle y ve las propagandas, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, están relacionados totalmente con el cuerpo de la mujer, incluso a veces ni siquiera muestran el rostro. Y eso es una forma de cosificar a la mujer, porque al final valemos por nuestro cuerpo, y eso es un mensaje muy poderoso que en imágenes y en conceptos se transmite a la sociedad. Entonces, para cambiar esto, primero tenemos que quitar los estereotipos. Es decir, las mujeres hoy en día no debemos solamente ser identificadas para las labores de cuidado, que es normalmente donde nos vemos. O hoy en día las cosas han cambiado en nuestra capacidad de ejercer liderazgo, de estar presentes, pero todavía la discriminación y la desigualdad está presente en los hogares, está presente en las instituciones, está presente, por ejemplo, los piropos en la calle, incluso a veces piropos inadecuados en instituciones educativas, casos de abuso sexual de profesores porque está la figura de autoridad. Son cosas que todavía vemos hoy en día de forma alarmante en Venezuela, y es una problemática, por supuesto, de Venezuela, pero es una problemática a nivel mundial, porque, como explicaba al principio, estamos hablando que la discriminación y la violencia de género tiene su base en la historia y en una sociedad de carácter patriarcal. Ahora, quiero preguntarte, no quería interrumpirte, pero eso de pagar la lengua, no, pero es que me lo has explicado muy bien, pero eso de pagar la cuenta, Beatriz, eso no es caballerosidad. Abrirle la puerta a una dama, eso es caballerosidad. Levantarse si van en un transporte público o privado y no quedan puestos, y levantarse para darle el puesto a una dama, eso es caballerosidad, porque también escuchamos, bueno, ellas no quieren igualdad. Hemos escuchado cosas terribles como esa, ¿no? Tú la debiste haber escuchado, bueno, ellas no son iguales a nosotros, ¿cómo les vamos a dar el puesto? ¿Cómo separamos? Porque todo tiene que ver con la educación y la cultura. ¿Cómo separamos estas cosas porque tú puedes estar con tu novio y bueno, tú pagas la cuenta en una oportunidad, pero estos son prototipos de la caballerosidad que forma parte de una cultura que está sembrada por países como los nuestros, pues. ¿Cómo lo separan? ¿Cómo lo identifican? Porque a mí no me gustaría que mis hijas, por ejemplo, estuviesen casadas con unas personas o tuviesen novios que no les abren la puerta del carro. Eso te digo, eso se estila en mi familia. Le abren la puerta del carro, para bajarse, abren la puerta para que pasen las damas primero, pagan las cuentas. ¿Cómo hacemos con eso? A ver, es que yo creo que, y podría sonar un poquito extremo, pero voy a tratar de explicarlo bastante didáctico. No, háblalo con tranquilidad. Con toda la franqueza. Sí, totalmente, bueno, porque aquí no hay censura. Sí, la cortesía y la amabilidad no tiene género. Y esta idea romántica del amor y de la relación de pareja, muchas veces lo que nos hace es que nos mete en una circunstancia de desigualdad. Por ejemplo, y yo voy aquí a mostrar un poco mi edad.
las películas que yo vi cuando era pequeña, todas alucían a las princesas, a que cuando esa princesa encontrara al príncipe, iba a ser feliz para toda la vida. Y la realidad es que esa idea tan poderosa, en un momento tan frágil como, o tan expuesto de aprendizaje como es la infancia, se termina configurando en lo que las mujeres esperamos al final de nuestra vida. Y decimos, bueno, cuando llegue mi príncipe azul, y entonces resulta que ese príncipe azul tiene que tener una cantidad de características, y ahí vamos como, por eso digo yo que los hombres también deben ser feministas, porque también frente a ellos hay una cantidad de estereotipos sociales que les generan estrés. O sea, por ejemplo, todo el tema de la capacidad y la potencia sexual y cómo ellos tienen que demostrar desde el punto de vista de proveedores, la presión que hay sobre ellos si no tienen esa potencia sexual o si no tienen esa capacidad de proveer, no valen nada. Entonces ellos están estereotipados en ese sentido. Entonces la igualdad lo que te permite es hacer como tú quieres ser. O sea, yo puedo abrirle la puerta a mi esposo o puedo pagar la cuenta, porque además el tema de la capacidad económica está muy ligado con eso. Como las mujeres nos vemos más en el espacio de cuidado, siempre dejamos en segundo lugar nuestra carrera profesional. Entonces te dicen, no, primero tienes que dedicarte a tus hijos y tu familia. Y entonces tenemos la culpa troquelada si se nos ocurre hacer algo distinto a eso. Y si algo pasa mal en la familia, pues es culpa de la madre porque no atiende a su familia. Cuando la responsabilidad debe ser compartida, cuando el trabajo debe ser conjunto. Y cuando tú hablas de padres irresponsables, tiene que ver mucho con esa cultura, porque el valor social que se le da a la madre es tan exacerbado, donde el padre no tiene responsabilidad, entonces es fácil huir y dejarle todo a la madre porque la madre va a poder sola. Entonces es una desigualdad, es una carga. Igual, por ejemplo, cuando estamos hablando de las labores del hogar, hoy en día eso ha cambiado, muchas parejas están trabajando y se dividen el trabajo doméstico, pero normalmente si la mujer decide trabajar y además le toca asumir las tareas domésticas, entonces nos asaltamos, y ahí voy ahí con la mujer machista, nos sentimos alegres de que somos las supermujeres, logramos trabajar y además hacemos todo lo de la casa. Y eso es una carga muy pesada sobre nosotras, que está yendo en contra de nuestros derechos. Entonces son sutiles las diferencias que están allí presentes, pero es algo que nosotros debemos entender, concientizar. Hoy en día el movimiento feminista hasta es de carácter vocal a nivel internacional, pero yo percibo que muchas de esas personas que se hacen eco del movimiento feminista no entienden realmente dónde está la problemática. No es el hecho de, porque a veces es más que todo por ser mujeres o el más mujeril, es el tema de nuestros derechos. Estamos hablando del derecho a una vida libre de violencia, del derecho a tener nuestra independencia económica, del derecho a participar políticamente activamente. Cuando tú ves cualquier parlamento en Venezuela, espacios de diálogo, espacios de negociación, están completamente protagonizados por los hombres. Las mujeres no estamos ahí presentes. Y si estamos como un back, estamos apenas en apoyo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, el referente es que el que lidera, el que toma las decisiones es el hombre. Aunque más mujeres en Venezuela seamos las formadas y las capacitadas que los hombres, quienes toman las decisiones de poder son los hombres. Entonces, ¿qué nos toca a las mujeres? Empoderarnos, conocer nuestros derechos y exigirlos, y exigir espacio, presencia, tener más referencia, entender cómo ocurre la violencia contra nosotros, reclamar esos derechos, denunciar, aunque no tengamos espacios para denuncia, hay que igual buscarlos, ejercer la denuncia y exigir que los órganos competentes funcionen. Fíjate el caso de Linda Loaiza. Linda Loaiza, 11 años pasó en la búsqueda de la justicia. Hoy Linda Loaiza es un ejemplo para millones de mujeres, miles de mujeres en Venezuela que han vivido la violencia física, la violencia psicológica, incluso en muchos casos esa violencia extrema que lleva al feminicidio. Entonces, es fundamental la búsqueda de justicia, es fundamental la campaña de conciencia donde hombres y mujeres trabajemos por la igualdad y por la no discriminación. Sí, cuando no tenemos espacios, no tenemos instituciones donde denunciar,
tuviésemos un país, debería existir un ministerio para la mujer o una institución que se ocupe de estas denuncias. Los cuerpos de policiales conformados, como debe ser, con hombres y mujeres funcionarios que trabajan para el Estado, comprometidos, honestos. Cuando carecemos de todo esto que yo les explicaba en nuestra editorial, me imagino que la mujer maltratada, la que es víctima de violencia permanentemente, que a lo mejor nos está escuchando, seguramente nos está escuchando en su casa muerta de miedo, tienen las ONG, que son las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Yo creo que un llamado para cuando terminemos este programa es que nos des una lista de instituciones, no solamente la tuya, sino varias instituciones, para que no se sientan solas. Yo no puedo imaginar el estado de miedo, de pánico que debe vivir una mujer, porque tú debes tener muchos casos, muchísimos casos. Pero esa mujer que el marido le pega y que sale, no la deja salir, no la deja ni siquiera estudiar. Yo conozco un caso de una colega mía, abogada, que estudió escondida, de su esposo se graduó abogada escondida. Y de un nivel social, no estamos hablando de un barrio, estamos hablando de un nivel social importante. Y ella se hizo abogado y bueno, y durante muchos años él nunca se enteró que ella era abogada, mucho tiempo después, cuando se iban a divorciar, por cierto. Hay un lema por allí que yo quisiera que tú me lo aclararas. ¿Es cierto que los hombres le temen a las mujeres muy inteligentes, a las mujeres que están ya empoderadas en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos empresariales, en todas las carreras que existan? ¿Es cierto que los hombres, y sobre todo aquí en Venezuela, le temen a una mujer que diga las cosas como debe ser, que le plante cara a esta tiranía que tenemos, que llame las cosas por su nombre, que denuncie y que haya incluso enfrentado a un hombre como Hugo Chávez? ¿Crees que el machismo priva allí? El machismo priva en todo está presente y lo tiene la sociedad, lo tienen los hombres, lo tienen las mujeres que lo toleran o no lo ven, y los hombres que tampoco lo reconocen y entienden que de esa manera están perjudicando y están discriminando y están excluyendo a las mujeres. Y en este sentido, yo creo que ahí lo fundamental es la conciencia de cuáles son los derechos, la conciencia del respeto, la conciencia como sociedad de cuál es la libertad, que son la dignidad, que son las bases de los derechos humanos. A veces mujeres con grandes conocimientos, con estudios, no son capaces de enfrentar, digamos, a veces dice, bueno, pero ella es una tonta, tiene demasiado tiempo, ella misma, déjala, yo no me meto en eso. Y esa acción que nosotros tenemos como tercero frente a una situación de violencia no es la apropiada. ¿Por qué? Porque esta mujer que se encuentra bajo esta situación de violencia no tiene las herramientas, las capacidades para poder salir de ese ciclo de violencia. Entonces, el empoderamiento, porque a veces incluso sacamos a la mujer de esa situación de pareja o de esa relación donde hay violencia, pero vemos que a veces ella regresa porque no hemos dado las capacidades, por ejemplo, porque resulta que depende económicamente completamente de la persona, porque hay una dependencia emocional, o porque está también todo este que te decía de bueno, él es el padre de mis hijos, y entonces por eso, como además también socialmente somos buenas, porque somos sacrificadas, porque bueno, la mujer todo lo puede y todo lo hace, somos como, yo ahí incluso identifico como negativo cuando nos llevan a un punto celestial, porque nosotros somos tan humanas y tan de carne de hueso como los hombres, y a veces utilizan esa forma de exaltar la figura de la mujer para que podamos hacer todos esos sacrificios y renunciar a nuestros derechos, cuando todo lo contrario, nosotras tenemos que hablar y explicar, y esto debe ser parte de las discusiones familiares. En lo personal, yo trato incluso en mi entorno familiar siempre de conversarlo. A veces uno dice, bueno, el feminismo no entra por casa, porque todos estamos educados en una sociedad
que en general es violenta. En Venezuela vivimos una sociedad violenta, pero donde además la violencia contra las mujeres está invisibilizada y donde la cultura machista y patriarcal está muy establecida. El primero que se sienta a comer es el marido, los privilegios los tiene el marido. Entonces, en una sociedad donde los privilegios los tienen los hombres, ellos les toca también renunciar a esos privilegios por hacer una sociedad mucho más igualitaria. Y lo estoy explicando en términos simples porque pareciera que esto es un tema y asunto solo de las mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de qué esperamos que pase con nuestras nuevas generaciones, dónde queremos que estén nuestros hijos, porque tanto es la discriminación como que ella no debería estar allí, como porque sigue siendo una discriminación, como el yo ofenderla o criticarla o hacer un piropo callejero. Todo eso está basado en una cultura donde lo que yo pienso es que tú vales menos que yo. Y eso es al final el trasfondo de la discriminación. Beatriz, tenemos que ir a una pausa. Al regreso tienes una pregunta en el chat del canal de YouTube y tenemos una llamada en línea. Por favor, señor Barrio, no se retire, que al regreso conectamos con ustedes. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Amigos, estamos de regreso acá en Buen Provecho. Estamos conversando con Beatriz Borges. Qué buen programa nos estás dando, Beatriz. Muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios. Es que estos temas pareciera que los obvian, los dejan de lado. Creo que son los temas del día a día, porque el drama es diario. Muchas personas que no tienen voz para poder decir eso, no tienen a dónde acudir. Ya les dije que las ONG son los espacios donde se debe acudir. Y tenemos llamadas y comentarios. El señor Blas Barrio, desde Caricuao. Adelante, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Thaís. Gracias. Bien. Ay, Beatriz. Beatriz y Thaís. Beatriz y Thaís. Ajá. Beatriz y Thaís. Mira, yo voy a ser lo más breve posible, pero voy a ponerte 4 puntos sobre la mesa, a ti y a la señora Beatriz, con mucho respeto. Primero, uno no puede desmantelar o desensamblar unas tradiciones que ya vienen milenariamente, ¿verdad? Segundo, yo soy un hombre que desde el anonimato y desde mis comunidades, yo he tratado de que el machismo sea algo mermante, ¿verdad? Tercero, a mí me parece que discrepo de la opinión de la señorita Beatriz. ¿Por qué? Porque uno no puede estar aceptando, primeramente, ¿no? Que uno esté aceptando que una mujer te pague las cuentas, que una mujer te esté regalando. ¿Por qué? Que es el cuarto y último punto. Primero, vamos a hablar criollamente, hay bastante hombres chulos por ahí, ¿no? ¿Verdad, Thaís? Como diciéndolo criollamente. Y segundo, también la mujer te da su energía, te da su sexualidad, te da su atención.
lo menos que uno podría hacer para una mujer sería pagarle una cuenta, regalarle algo, no la mujer a uno, mi amor. Eso es todo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias. Vamos con 2 llamadas más, Beatriz, para que le vayas respondiendo. El señor José Latucci, desde San Antonio de los Altos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a Beatriz y a Taí. Un placer oír este programa tan agradable sobre la mujer. Yo quería recordarle, quiero hacerlo un poco humorístico, ¿no? Esta intervención. En primer lugar, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso para comenzar. Siempre lo he visto así, lo he visto durante toda la vida, y ahorita acabo de ver a la historia de Winston Churchill, y justamente su esposa estuvo siempre ahí a su lado en las grandes decisiones. Yo le tengo una pregunta a ustedes dos, y es la siguiente: ¿quién tiene la última palabra en el hogar? A ver, ¿me pudieron contestar una de las dos? Ya le vamos a responder. Muchísimas gracias. El señor Víctor García, desde San Bernardino. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora Thaís. Buenas tardes. Sí, gusto saludarle. Sí, muy interesante su programa. Y bueno, yo quería hacer una observación, ¿no? En cuanto, bueno, el tema hoy en día de la igualdad que debe de haber, yo creo que, bueno, los tiempos han cambiado mucho porque también estamos pasando por una situación económica muy importante y que, bueno, conlleva a que hoy en día en una pareja, en un noviazgo, por ejemplo, los gastos sean compartidos. Entonces ya no, esos tiempos han cambiado. Yo entiendo de que sí tiene que haber esa caballerosidad, entre otras cosas, de que el hombre tiene que pagarle una cuenta a la dama. Pero, bueno, hoy en día, lamentablemente, nos hemos visto forzados a que, bueno, que ese gasto tenga que ser compartido. Y por otro tema, que también quería comentarle, es que, bueno, sí hay una desigualdad, pero también se está viendo hoy en día en el campo de la administración o en el cargo, cuando hay cuando la gente ejerce una profesión. Porque, bueno, yo estudié, por ejemplo, administración tributaria, soy graduado, y por muchos años yo vi que fui discriminado, por así decirlo, de obtener un cargo administrativo, porque siempre la tendencia es para el sexo opuesto. Entonces, bueno, quería un comentario, una reflexión al respecto. Muchas gracias, señor Víctor. Bueno, Beatriz, tienes estas 3 llamadas que vas a responder rápidamente. Tienes también en el canal de YouTube una pregunta, que ¿qué opinas sobre esas listas que son obligatorias, sobre todo para los congresos donde deben haber mujeres? Y también nos dice la señora Socorro en Twitter: Thaís, tristemente no solo los hombres le temen a las mujeres, como tú o María Corina Machado. Como yo, bueno, no, yo soy una simple ciudadana. Pero María Corina Machado pareciera que sí le temen muchos hombres. Ella dice: no conozco mujeres que no pueden con eso y rechazan visceralmente a las mujeres echadas pa'lante, como dicen. Bueno, Beatriz, tienes minutos para responder cada una de las participaciones. Mira, hay un dicho que dice, que se lo dicen a las mujeres, a veces incluso familiares: calladita te ves más bonita. Y ese es uno de los dichos más machistas con que las mujeres tenemos que trabajar. Las mujeres que tienen poder son las mujeres que usan su palabra. Yo tengo una maestra que muchos conocen, se llama Evangelina García Print, que habla de tu palabra es tu poder. Y como no estamos acostumbradas a ver a las mujeres tomar la palabra, a escuchar en estos programas hablar de nuestros derechos, normalmente los hombres no se sienten cómodos hablando sobre eso, porque como te decía anteriormente, es un tema de privilegio, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que tomar la palabra y tenemos que decir lo que pensamos. Y ese es mi consejo para todas las mujeres. Con respecto a lo que nos decía la primera pregunta, decía, bueno, no podemos cambiar lo que ha pasado en la cultura milenaria. Pues yo le digo que si fuera por ese pensamiento de él, nosotros hoy en día, ni Thaís ni yo estaríamos en este programa, porque no hubiésemos podido ir a la universidad, porque no votaríamos, porque seríamos propiedad de nuestros maridos. Y gracias a la lucha histórica que hemos dado las mujeres para ganar nuestros derechos, hoy en día votamos, hoy en día estudiamos, hoy en día estamos protagonizando los espacios, no solamente en nuestro hogar, como la cultura patriarcal lo establece, sino también en los espacios públicos, en los espacios políticos, en los espacios profesionales. Con respecto a detrás de una gran mujer, de un gran hombre hay una gran mujer, pues también esperemos que detrás de grandes mujeres haya un gran hombre. Yo creo que esa debe ser la visión de grandes hombres y mujeres que comprendan sus derechos y que repartan su responsabilidad, pueden hacer un camino.
Pero también es fundamental que nos quitemos esta idea romanticista del amor, porque además, ¿qué es el amor? Es el compartir colectivo, y es verdad, si culturalmente nos han vendido que eso es lo romántico, pero no necesariamente puede ser lo que nos guste a las mujeres, y lo que funcione de carácter igual. Yo sé que puede ser controversial, pero la clave es la libertad y la dignidad de la persona. La clave aquí son los derechos, y entender que si tú haces eso, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a mis alumnos que puede ser bastante didáctico. El tema de la rasura, cuando las mujeres nos rasuramos las piernas. Y usted diría, bueno, yo le digo a mis alumnos, si yo voy a clase con las piernas peludas, imagínate tú, a mí no me escucharían lo que digo, sino que simplemente diríamos, esas son las profesoras con las piernas peludas. Y al final, ¿por qué razón nosotros nos depilamos las piernas? Y además, detrás de esa depilación de las piernas, ¿qué industria está atrás? Y puede ser simpático, pero al final es una decisión que ocupa la cotidianidad de la vida de las mujeres, el rasurar el vello del cuerpo. Y al final yo decido hoy en día rasurarme el cabello, y no porque entiendo que, imagínate tú, sería el escrutinio y el execrada socialmente, pero hay mujeres que hoy en día deciden usar su vello porque entienden. La hija de Madonna no se depila, y lo hace porque, bueno, vive en un país completamente libre. Tenemos que ir a una pausa ya, a una pausa, Beatriz, y a nuestro último segmento para la despedida. Creo que este programa vamos a tener que repetirlo porque han quedado muchos temas. Tú sabes cuál es el tema que vamos a tratar la próxima vez, el matriarcado, porque ese también existe. Okay. Ya volvemos, vamos a una pausa, y quería amigo. responder lo de las cuotas, sí, que yo creo que es importante. Sí, al regreso y la despedida. Gracias, Beatriz, gracias, amigo, por estar con nosotros, además participando activamente en este programa de hoy. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos en el final de nuestro programa de hoy, muy activo e interactivo. Hay muchísimos comentarios. Beatriz, estamos conversando con Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAZ, Centro de Justicia y Paz, organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. Beatriz, a muchas personas les está gustando tu manera de expresarte. Han llegado a decir incluso que parece que no vivieras aquí en Venezuela por tu nivel de claridad. También hay un matriarcado, pero no tenemos tiempo para hablar. Eso debe ser tema para otro programa, porque también hay hogares donde se ejerce de forma férrea el matriarcado y quizás los hombres no tengan mucho derecho a opinar. Vamos a continuar brevemente con las respuestas de los planteamientos que te hicieron para ir al cierre, Beatriz. Sí, bueno, hicieron una pregunta sobre el tema de las cuotas o las listas para la participación de las mujeres en contiendas políticas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con las cuotas. Muchas dicen, bueno, son discriminación positiva. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, la discriminación positiva es una forma de poder ayudar a aquellos grupos que están excluidos a que puedan lograr espacios de igualdad. Y usted dirá, bueno, que tú la apoyas nada más porque es mujer.
Y eso tiene un sentido. Es como si alguien me hubiese dicho a mí, bueno, yo puedo ir a la luna, y yo no hubiera visto que alguien fue a la luna, más difícil hubiese sido para la primera persona que fue. Pero hoy en día nosotros sabemos que el tener referentes mujeres, así como hablaba de la historia, el que haya mujeres presentes en esos espacios nos hace ver nuestra capacidad de cambiar esos espacios y nuestra posibilidad de estar allí. Que mi hija hoy en día vea más presidentas, más mujeres en la luna, más economistas, hace que ella también tenga sueños de poder. Y esa es la palabra que nos falta a las mujeres, porque el poder no es malo, el poder tiene capacidad de transformar la sociedad y las mujeres debemos estar y buscar los espacios de poder. No estamos hoy en día, no estamos en la política, no estamos en los medios, no estamos, aunque estamos presentes, no somos la mayoría y a veces las decisiones no se toman donde estamos, se toman en otros espacios, normalmente donde quien las toma son solamente los hombres. Entonces, nuestras capacidades deben ser desarrolladas para estar en el poder. Y con esto respondo la pregunta que también creo que hacía José, que decía, bueno, yo no veo mujeres entrenándose en temas económicos. Y eso tiene que ver con inspiración también. ¿Dónde estamos las mujeres en las tecnologías? ¿Dónde estamos las mujeres en la economía? ¿Dónde estamos las mujeres en la ingeniería? Porque siempre se nos ha asociado y valorado con los temas sociales, con los temas de cuidado. Sin embargo, hoy en día cada vez hay más mujeres formándose y capacitadas y tomando espacios de poder para transformar la sociedad y estar allí, porque somos la mitad, no somos una minoría, somos más de la mitad de la población en el mundo. Y no hay democracia, no hay espacio que pueda determinarse que es democrático si las mujeres no estamos allí para ser parte y tener una verdadera participación en la toma de decisiones. Claro, tenemos que hacer la salvedad y la aclaratoria, Beatriz, que estamos hablando de mujeres honestas, mujeres que quieren competir, mujeres que tienen capacidades, que estudian, no las mujeres que aprovechan sus cuerpos para optar y conseguir cargos, ascensos, porque eso también existe, eso también sería tema para otro programa. Existe también ese tipo de mujeres que abusan de su feminidad. Yo, por ejemplo, en mi salón de clases en Derecho Constitucional le prohibí a mis alumnas ir en minifalda y con tops descubiertos y descotados, porque sabemos qué cosas son las que existen allí también, ¿no? Porque hay mujeres que utilizan eso y entonces allí quedan en minusvalía los hombres, los muchachos preparados. Esas cosas también existen. Pero bueno, como te decía, creo que debe ser tema de otro y seguramente otros programas. Hay algo con lo que quiero despedirme, es que además de agradecerle a Beatriz Borges que lleve estas cifras, que lleve estas estadísticas, que lleve este mensaje a las mujeres que no tienen voz, también que invites, Beatriz, a dónde pueden acudir aquellas que quisieran hablar, quisieran denunciar o por lo menos quisieran desahogarse. Tenemos 30 segundos. Bueno, 30 segundos rápidamente. Creo que quedó en el aire lo de la afectación diferenciada de las mujeres en la crisis. Creo que es importante que las conozcan. Invito a conocer el informe Mujeres al Límite, que hable de cómo las mujeres son afectadas por la emergencia humanitaria. Y con respecto a las ONG, las invito a conocer la Red Naranja, la Red de Observación y Acción por los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Tenemos una página web que se llama Red Naranja y ahí hay más de 45 organizaciones que brindan acompañamiento, asistencia, orientación, en materia de derechos humanos de las mujeres, organizaciones que están comprometidas trabajando en Venezuela y que acompañan a las víctimas de violaciones a sus derechos a buscar justicia, pero también a tener conciencia de cuáles son nuestros derechos y cómo exigirlos. Gracias, Beatriz. Estos micrófonos están abiertos para ti, para tu organización, para todos aquellos eventos también que vayan a realizar para difundir que las mujeres tienen quien las defienda. Yo me voy con esto, Beatriz, amigos que nos escuchan. Detrás de cada gran mujer hay un hombre que le está dando apoyo, respaldo y confía en ella. Eso también existe. Gracias, Beatriz. Gracias, amigos, por acompañarnos. Que tengan todos muy buen provecho y muy buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.